Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. María Isabel Rodríguez, 96 años. María Isabel Rodríguez cumplió esta semana 96 años de existencia. Esta noche hablamos con ella de diversos momentos de su vida, dándole la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes y con todos los compañeros que en determinado momento también los he tenido en algún otro programa de acá. Muchas gracias por la recepción. Es para nosotros un honor tenerla, Chabelita, y quiero comenzar felicitándola por su cumpleaños y por esta vida tan bien vivida. Gracias. En apenas 30 minutos nos introduciremos a 9 décadas y media de una vida plena y maravillosa. Primero con un reportaje especial preparado por nuestro equipo en Focos. A sus 96 años, la doctora María Isabel Rodríguez es una de las salvadoreñas más prominentes y exitosas del Salvador y América Latina. Durante su trayectoria profesional ha dejado una profunda y extendida huella a partir de su contribución académica a la fisiología cardiovascular y por transformar la Facultad de Medicina en la Universidad del Salvador. Rodríguez también ha sido una promotora de la medicina social y la formación docente en medicina desde la Organización Panamericana de la Salud. Ha sido protagonista de los esfuerzos por la reconstrucción de la UES en la posguerra y ha jugado un rol clave en la reforma de salud y de la educación en El Salvador, entre otros logros. Nació dentro de un matriarcado en 1922. Y el ejemplo de su madre y tías, mujeres fuertes, luchadoras y trabajadoras, forjó a la futura cardióloga, investigadora médica, docente, funcionaria y ciudadana comprometida para toda la vida. En su temprana adolescencia, tomó la controversial iniciativa en el seno de su familia de estudiar en el Instituto Nacional, pues no era normal en la década de los 30 del siglo pasado que una mujer estudiara junto a hombres. Se graduó con honores, siendo la primera mujer bachiller de la República. Pero María Isabel Rodríguez no se conformó con aprender taquigrafía y mecanografía. Ella llegó y triunfó en la universidad. Es una de las primeras 3 mujeres en la historia salvadoreña graduadas de medicina de la Universidad del Salvador. Se graduó con honores en 1949. Y ese mismo año viajó a México para su posgrado en cardiología, bajo la supervisión docente de su mentor, el renombrado cardiólogo mexicano Ignacio Chávez, cuyo nombre ostenta el Instituto Nacional de Cardiología en México. A su regreso a El Salvador en 1954, ingresó como docente e investigadora en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UES. En 1967, ocupó el cargo como la primera decana de medicina en la UES, desde donde llevó a la facultad a altos niveles de desarrollo científico de reconocimiento internacional. Uno de sus alumnos notables fue el médico hondureño salvadoreño Salvador Moncada, quien considera a María Isabel Rodríguez su mentora y quien lo introdujo a la investigación científica. Moncada es ganador del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica. Sobre el Premio Nobel de Medicina de 1998, muchos en la comunidad científica de la medicina afirman que él debería de haber encabezado el premio. Para los años 70, la intervención militar interrumpió la operación académica de la UES y María Isabel Rodríguez se vio obligada a dejar El Salvador, época en que comenzó su trayectoria como funcionaria de la Organización Panamericana de la Salud, entre 1972 y 1994, con muchos cargos y dirigiendo diversos programas, entre los que resalta la creación del Programa de Salud Internacional, el cual dirigió por una década desde Washington, D.C. En 1994 regresó a El Salvador y volvió a su alma mater como docente de medicina a impulsar la maestría en salud pública.
En 1999, con el 70% de los votos, María Isabel volvió a ser pionera, al ser electa como la primera rectora en 180 años de historia de la UES, además de ser reelecta para un segundo periodo consecutivo en 2003 con el 95% de los votos. Desde su gestión en la UES, apoyó también el programa Jóvenes Talentos en 1997, que nació en la Facultad de Matemáticas con el actual ministro de Educación, Carlos Canjura. En 2009, María Isabel Rodríguez forma parte del primer gobierno del FMLN. Vuelve a ser pionera al ser nombrada como la primera ministra de Salud en la historia del país. Desde el despacho de salud, Rodríguez condujo la transformación sectorial hacia un sistema integrado de salud universal, justo y de alta calidad, con enfoque de derecho y basado en la estrategia de atención primaria de salud. En el segundo gobierno del FMLN, el presidente Salvador Sánchez Serén la nombra como su asesor en salud y educación para el periodo 2014-2019. Sin lugar a dudas, María Isabel Rodríguez es una de las mujeres salvadoreñas más ilustres en la historia. En el 2015, fue nombrada Heroína de Salud Pública de las Américas por la OPS. En el 2018, fue una de las 4 miembros mujeres de la Real Academia Nacional de Medicina de España y la única latinoamericana en formar parte de esta institución. Con 14 doctorados honoris causa de universidades de México, Guatemala, El Salvador, Cuba, Brasil, Argentina, Perú y Uruguay, y con más de 100 publicaciones científicas. Definitivamente, María Isabel Rodríguez es una salvadoreña excepcional, cuyo legado ha dejado una profunda huella en su país y en todo el continente. Focos y miles de ciudadanos celebramos sus 96 años y su vida. Chabelita, usted nació y creció en medio de tantas mujeres, un verdadero matriarcado, pero decidió estudiar, investigar y avanzar siempre, rodeándose de un mundo repleto de hombres en la secundaria, en la universidad, en su especialización y en sus investigaciones, y en diversos ámbitos de su vida profesional. Hay un contraste, por así decirlo, entre sus primeros años, lleno de mujeres, y su vida entera rodeado de tantos hombres, y sobre todo al principio. Bueno, es interesante que yo estoy muy satisfecha de lo que la vida me ofreció. Siempre digo que gracias a la vida, que me ha dado tanto. Me dio todas esas mujeres que fueron parte de mi vida y me hicieron crecer mucho. Y las circunstancias de la vida, y yo creo que los tiempos eran así, con mayores oportunidades para los hombres que para las mujeres. Y algunas mujeres tuvimos la suerte, la dicha de ser admitidas en esos círculos de hombres que no eran tan accesibles a todas las mujeres. Bueno, algunas personas dirán que se lo ganó a pulso, con mucho esfuerzo, con mucho estudio, con gran disciplina. Usted fue una de los 3 primeros bachilleres de la República, una de las 3 primeras doctoras en medicina de El Salvador, la primera decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, su primera rectora, la primera ministra de Salud, pero yo siempre la he visto tan humana y tan genuina, sin indicios de que se le hayan subido los humos, como hubiera sucedido tal vez con mucha gente con mucho menos logros en la vida. Pareciera que siempre mantuvo usted el ego bajo control. Yo, bueno, creo que tuve la suerte de que la vida me enseñara a recibir estímulos y a estar agradecida con la vida. Y por el contrario, nunca pensé que yo podía presumir de algo que la vida me había dado y que era como no sé si un premio o si era un estímulo para seguir viviendo y seguir trabajando mucho. ¿Cómo recuerda usted aquellos años de estudio, pero no solamente de estudio, también de lucha, de protesta en la Universidad de El Salvador en la década de los 40, en plena dictadura de Maximiliano Hernández Martínez?
Bueno, yo creo que el ambiente era propicio para incorporarse en ese esfuerzo y en esa posición de lucha. Y yo tuve la suerte no solo de tener algunos compañeros ya un poquito mayores que yo, pero que me estimularon en ese sentido y me hicieron partícipe de muchos movimientos. Y tuve un estímulo muy grande que yo quisiera mencionar acá, que es el de un maravilloso rector, que fue el doctor Carlos Llerena, que yo lo considero mi primer mentor, mi primer conductor, que desde incluso su exilio en la Embajada de Guatemala, supo estimular a gente que estaba muy cerca de él, y entre ellos yo, que siempre lo visitamos, y tuvimos la oportunidad de llegar a él con nuestras propuestas, en busca de orientación y de ayuda. Creo que esa es una figura que este país debe rescatar. Pero bueno, él inició de hecho la transformación de la universidad en esa época. Así es. Yo creo que la gran reforma inicial de los estudios en la Universidad de El Salvador, no, los estudios del desarrollo de la Universidad de El Salvador, diría yo, porque fue un hombre que trajo al país científicos famosos, creó el Instituto de Investigaciones Científicas, un convenio con la Universidad de Hamburgo de Alemania, y luego después la parte cultural. No solo fueron científicos de las ciencias naturales y demás, sino que también trajo aquí maravillosos literatos, músicos, y la universidad se convirtió, yo diría que, en un hervidero de ideas, de ciencia y de arte. Qué lindo. Y eso no ocurría necesariamente en el país. De alguna manera la universidad era una especie de oasis, ¿verdad?, de investigación, de desarrollo académico, cultural, etcétera, que no se vivía en otros espacios. Así es, así es. ¿Y cómo se recuerda usted de la lucha para sacar a Martínez del poder, la huelga de Brazos Caídos, por ejemplo? Bueno, pues diría yo que incluso dentro de empezamos nosotros a ver esa lucha entre compañeros, yo creo que desde mi secundaria, porque los estudiantes del Instituto Nacional General Francisco Menéndez, como usted sabe, era un instituto militarizado. Sin embargo, ahí hubo gente que participó en la lucha, incluso la penetración que se llamó de Villa Guatemala, donde se maltrató a mucha gente, ¿verdad? Y ellos participaron en una lucha bien importante, estudiantes del Instituto Nacional. Y luego después en la universidad, a través de opinión estudiantil, hubo una vida muy activa, que yo a veces la añoro, porque creo que tal vez por las condiciones actuales de mayor paz, mayor tranquilidad, no se daba esa actividad de los estudiantes universitarios que eran partícipes activos de la lucha y de la vida nacional. Usted se interesó, bueno, por la medicina, fue graduada de doctora, pero se interesó por la fisiología del corazón y se fue a estudiar a México en uno de los institutos más renombrados en investigaciones sobre el sistema cardiovascular, el instituto dirigido por el doctor Chávez, continuando después en Seattle, en la Universidad del Estado de Washington. Cuéntenos, ¿por qué qué la llevó a esta inclinación sobre estudios sobre el corazón, Otro mentor, otro conductor, he tenido la suerte de tener muchos apoyos en la vida. Aquí hay un individuo que tampoco ha sido muy reconocido, es el doctor Ricardo Quesada. Para mí el mejor cardiólogo que este país ha tenido. Entonces yo desde segundo año de medicina o antes estuve cerca de él y me formé al lado de él, a grado tal que yo digo que antes que médica fui cardióloga. Y tuve la suerte de que él me presentara con el doctor Chávez, que estuvo de visita en este país, y que me pusieran a presentarle los casos, y que el doctor Chávez me preguntara en dónde me había graduado como cardióloga. Y yo le dije, no, todavía soy estudiante de medicina. Y entonces, ¿y qué quiere hacer? Me dijo. Entonces le dije lo que habíamos discutido mucho con el doctor Quesada, que yo quería llenar un área de la cardiología que aquí
no estaba bien desarrollada, y que era la electrocardiografía, es decir, el estudio eléctrico del corazón. Entonces él me dijo, usted tiene asegurado una posición en el instituto. Allá, véngase usted en cuanto se gradúe. Nosotros le esperamos en el Instituto de Cardiología de México, que para mí fue un premio el recibir esa noticia de parte del doctor Chávez. Y ahí recibía clases, pero también hacía investigación. No, es que mi formación era parte de eso, a grado tal que tuve más interés en profundizar aún más de lo que había profundizado en el área del instituto, que era la parte sobre todo clínica, en donde trabajé con un magnífico electrocardiografista, el doctor Demetrio Sodi Payares, pero yo quise ir más. Entonces quise ir a la ciencia básica fundamental que me formaría ya no solo en cardiología, sino en electrofisiología. Entonces ahí tuve otra suerte, encontrar un hombre maravilloso, el doctor Arturo Rosenbluth, uno de los fisiólogos más famosos a nivel mundial, que también me acogió en la parte del Departamento de Fisiología y Farmacología del Instituto de Cardiología, pero ya trabajando en la parte experimental y en todo lo de investigación básica sobre corazón. Vamos a ir a un corte comercial, no nos cambie. María Isabel Rodríguez, 96 años. Al regresar definitivamente al país, después de sus estudios, durante 2 décadas, en los 50s y en los 60s, con el doctor Fabio Castillo, desarrollaron una de las facultades de medicina mejores de América Latina, llegando usted a ser decana. La pregunta es, ¿cómo fue posible semejante logro? Yo pienso que el país estaba en un momento interesante de desarrollo. Pero Fabio Castillo fue un hombre visionario, de un pensamiento muy de avanzada. Lo conocía desde mucho tiempo atrás y realmente logramos hacer una fusión muy interesante, un trabajo conjunto. Pero además tuvimos la oportunidad de desarrollar una verdadera reforma, no la llamamos reforma en aquella época, pero verdadera reforma en los estudios, en donde el desarrollo científico, tecnológico y el desarrollo general de la facultad fue evidente. Entonces tuvimos el apoyo de fundaciones internacionales, tanto en el campo de las ciencias básicas, en donde las fundaciones Rockefeller, Kellogg y otras fundaciones nos apoyaron en ese desarrollo, y en nuevas áreas como por ejemplo el campo de la salud pública y otras en las cuales ya tuvimos el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud desde ese momento. Y fue precisamente a principios de la década del 70, después de la intervención militar en la Universidad de El Salvador, que usted se vio obligada a salir del país y comenzó entonces a trabajar con la Organización Panamericana de la Salud durante 20 años recorriendo Latinoamérica. Háblenos del trabajo tal vez más relevante que tuvo en la OPS y en los diversos países. Bueno, yo creo que el trabajo más relevante en la OPS fue quizás el descubrir un mundo, el mundo de la cooperación internacional en el campo de la salud, trabajar en la formación de nuevos cuadros para América, no solo para América Latina, sino incluso para el norte. Tener la oportunidad de crear grupos de desarrollo en el campo de la salud que crearon incluso nuevas corrientes de pensamiento. Y pienso que el último programa que me tocó desarrollar y coordinar fue un programa de formación en el campo de la salud internacional, a través de las cuales yo viví la formación de cuadros que han contribuido en sus países a elevar el nivel de salud de la población. Fue usted profesora y mentora y amiga para toda la vida de un hondureño que llegó a El Salvador a los 4 años, que nos lo peleamos, ¿verdad? A ver si es más hondureño que salvadoreño, que se convirtió en uno de los científicos farmacólogos
más prominentes de Latinoamérica y del mundo, Salvador Moncada, quien afirma que usted la introdujo al pensamiento científico. Háblenos de él, de sus descubrimientos y de su relación con él de más de medio siglo ya. Así es. Yo pienso que Salvador quizás es uno de los más distinguidos alumnos que ha tenido la Universidad de El Salvador, en particular su Facultad de Medicina, que realmente era un hombre comprometido en muchos sentidos, no solo en el de la ciencia, sino en muchos aspectos de la vida del país. Y Salvador fue un hombre que desde muy joven tuvo esa orientación hacia el campo de la investigación científica. Mostró su interés por el área de la farmacología desde muy joven, y en ese momento la Facultad de Medicina tenía un programa muy interesante, que logramos desarrollar un programa en que nuestros estudiantes en las vacaciones, nuestros estudiantes más distinguidos, eran invitados a participar en proyectos de investigación, gracias a lo cual el desarrollo de ellos era todavía más importante, pero todavía aún más. Se desarrolló un programa de profesores visitantes que fue parte del desarrollo de la facultad como un todo. Esos profesores visitantes eran gente de alto nivel, de distintos países, tanto de América del Sur, de México, como de Estados Unidos y de otros países, incluso hasta de Europa, que desarrollaron un ambiente científico en la Facultad de Medicina de El Salvador, en el que realmente era un estímulo para la persona ser invitada a eso. Ese programa era patrocinado y promovido en gran parte por la Fundación Rockefeller. Con Salvador Moncada, ustedes hablaron largamente con Fidel Castro de medicinas e investigaciones científicas, pero usted tuvo algo que ver en la decisión de Fidel de dejar de fumar aquellos puros que eran parte de su misma identidad. De hecho, hay una foto donde usted aparece al lado de él, donde él está con su puro. ¿Usted influyó, que usted le dijo algo a él? Bueno, yo creo que no puedo presumir de que fui yo la que determinó que él dejara de fumar, pero que lo hice permanentemente. Cuanta visita yo hacía a Cuba, como parte de mi trabajo en la Organización Panamericana de la Salud, yo estaba en México y Cuba era uno de los países que México cubría en la cooperación en salud. Y entonces yo tuve varios programas en el campo de la educación médica y de la investigación. Y como usted sabe, para mí Fidel Castro es uno de los hombres que más ha estado comprometido con la salud y la educación de nuestros pueblos, en particular de Cuba. Entonces, cada vez que tuve yo la oportunidad de estar cerca de él en las reuniones internacionales y otros trabajos que se desarrollaban en el sector salud y de educación en Cuba, yo siempre se lo dije, porque como realmente tenía una especial estimación, respeto por su trabajo y por el papel que él desarrolló en el crecimiento de su país, me apenaba mucho su afición al cigarrillo. Y siempre se lo dije, espero que realmente lo que muchos dicen, tanto en Cuba como fuera, de que que influyó en gran parte para que él dejara de fumar, pues. Después de 2 décadas afuera, regresó definitivamente al país, ya retirada de la Organización Panamericana de la Salud, supuestamente para escribir sus memorias, llevar una vida más tranquila. Decidió dar clases ad honorem en la universidad, impulsar un posgrado de medicina. De salud pública. De salud pública. Y hace 20 años, a sus 76 años, usted me llamó por teléfono un día y me dijo: Alberto, quiero compartir con usted mi decisión de lanzar mi candidatura para la rectoría de la Universidad de El Salvador. A lo que yo respondí: ya me hizo el día, estoy a su disposición para apoyarla, pero quiero contarles que yo me equivoqué, no porque no por apoyarla, sino que en el último párrafo de la columna que le dediqué, que titulé Para el resurgimiento de la Universidad Nacional, apoyemos a la doctora Rodríguez, que concluye afirmando
Por eso y más, celebramos su decisión de intentarlo, legando a nuestras futuras generaciones su última gran obra y pasión, para la cual se ha preparado a lo largo de toda su vida. Pues nada de la última. Desde entonces fue rectora 8 años, ministra de Salud durante 5 años, asesora del presidente de la República en Salud y Educación durante otros 5 años, con una agenda diaria de trabajo entre 12 y 14 horas diarias. En ese sentido me equivoqué, Chabelita. Bueno, yo creo que... O sea, ha hecho mucho en estos últimos 20 años y usted misma creo yo que no se lo esperaba. Ha venido desarrollándose como la cosa más natural del mundo, porque un trabajo, un resultado, han sido estímulos para entrar en otro campo. Es decir, podríamos decir que han caído como por añadidura. Y creo que me convierto como en un ejemplo de que la mujer puede y que no estamos lejos de poder alcanzar las posiciones más altas y hacer por nuestro país todo lo que nos proponemos de veras. Como rectora usted contribuyó muchísimo, lideró la reconstrucción física de la universidad, también todo un proyecto de transformación académica que profundizaría con una inversión multimillonaria, con un préstamo del BID, para el que usted ya había logrado el respaldo de la misma Asamblea Legislativa, pero la Asamblea General Universitaria lo rechazó. Cuéntenos muy brevemente qué pasó. Eso es producto de la forma de pensar y de las a veces arcaicas ideas e intereses personales que contribuyen a que un proyecto que tuvo como apoyo científicos, educadores de distintas partes del mundo, incluso los mejores de Centroamérica, y que contribuyeron a desarrollar un proyecto que era como la ilusión de todos, una transformación radical de la enseñanza universitaria, rompía con los viejos patrones de la enseñanza y parecía que era un proyecto que no tenía objeción, pero que lastimosamente rompía con esa estructura de feudos que la universidad tiene y que mantenían las posiciones que se consideraban inamovibles en la universidad. Entonces, en las diferentes decanaturas, etcétera. Diferentes decanaturas que eran centros de poder y que venía un préstamo que para muchos era la oportunidad de llevarse un pedazo, como ocurre en la mayor parte de proyectos. Y entiendo que quedó usted sola en la votación y todos votaron en contra y que en la próxima rectoría entiendo que lo aprobaron y se lo distribuyeron todos los recursos. Bueno, yo voy a llegar hasta el momento en que tuve el fracaso más grande de mi vida. Esta ha sido la pérdida de un esfuerzo de muchos años de trabajo, de mucha gente valiosa del mundo que ayudó a construir ese proyecto que no ha podido ser reproducido en ninguna parte. ¿En qué consistió la reforma de salud que usted impulsó como ministra de Salud? La reforma de salud en El Salvador era una reforma, yo digo, que largamente pensada y aspirada por la población, sobre todo la de más bajos recursos. Entonces, ¿en qué consistió? En llevar la salud a toda la población que carecía de ella, en acercar la salud que no llegaba, que se quedaba en las ciudades, en los hospitales, y que no alcanzaba a llegar a cubrir la población particularmente rural. Entonces, el esfuerzo consistió en diseñar un modelo que llegara a darle salud, que se acercara a la población y que no se necesitara que la población viniera a buscar la salud que no encontraba. Pero lo más importante es que logramos un modelo en que no solo se dio salud, se buscaba la salud para toda la población que tratamos de cubrir, sino que también se le daba una atención de calidad, porque muchas veces los cambios llevan a acercar la salud, pero como que fuera una dádiva, como que fuera una salud de pobre para los pobres, y no darle un derecho.
es un derecho a la salud que la Organización Mundial de la Salud y todos los países del mundo lo han reconocido, que es una necesidad, la de que todos los, el derecho fundamental para la vida de los pueblos es precisamente la salud. Podríamos decir que fue un enfoque centrado en primer lugar en la atención primaria de salud y en un concepto de medicina social. Eso ha llevado a un error, a creer que solamente se daba una atención se favorecía la atención, lo que se conoció el primer nivel de atención y el esfuerzo por una atención primaria de salud, pero todo lo contrario, eso fue parte de un abordaje integral en que también los otros niveles de atención, incluyendo los hospitales, fueron favorecidos, fueron mejorados, se logró construir lo que se alcanzó a construir en ese momento, porque la reforma de salud es una reforma costosa en la cual no se logra cubrir todo en un solo periodo. 5 años no son suficientes para cambiar largos años de privación de muchos grupos de la población. Y hay un hospital que lleva su nombre, que fue inaugurado ya en este gobierno, no en el suyo, pero que se concibió. Fue hecho en el mío. Se fue concebido y diseñado e impulsado desde el suyo. Sí, yo creo que ese hospital es una expresión del interés y de la prioridad que se le dio a la atención materna, así como a la infantil. La atención materno-infantil fue producto de una atención especial. ¿Cómo darle continuidad a esta reforma que usted inició? Yo he mantenido mi posición con muchos compañeros que han trabajado en esto, de que uno de los esfuerzos que este país debe hacer es lograr que cualquier gobierno que sea, el gobierno, los que sigan, cualquier persona que esté al frente de este país, debe de considerar que la reforma de salud es un elemento básico, es fundamental para la vida de la población y que debe favorecer su desarrollo y no admitir que por interpretaciones inadecuadas, que por economías mal entendidas pudiera evitarse su financiamiento y considerarlo como un componente de alta prioridad en los programas de gobierno. Usted fue pionera en la investigación científica sobre los estudios electrofisiológicos sobre el corazón en la década del 50 y 60. Pero anteayer un artículo del New York Times titulado El efecto de las emociones en el corazón identifica el estrés emocional como un factor de riesgo para las cardiopatías. El estrés, los amores y los desamores, Chabelita, pueden afectar el desempeño del corazón. Este artículo lo planteaba como que fuera algo nuevo que se estuviera descubriendo recientemente. No, es cierto, pero no es nuevo. Conocemos esos aspectos relacionados con la respuesta que el corazón da a los fenómenos que usted ha mencionado. De manera que yo pienso que falta difusión, falta que la gente conozca que eso ocurre. Porque lo que va a pasar ahora, después de ese artículo del New York Times, es que la gente va a creer que se está haciendo un descubrimiento. No es así. Eso se conocía. O sea que cuando se afecta, cuando se hiere el corazón, esto puede afectar su desempeño, su funcionamiento. Así es, así es. Chabelita, cuando termine este gobierno y concluya su trabajo, finalmente se va a quedar usted tranquila en la casa y va a comenzar finalmente a escribir sus memorias. No me voy a quedar tranquila, porque yo creo que es bien difícil que eso ocurra, pero yo tengo ya preparado ahora sí, digo yo, me han hecho hasta una ridiculización en un muñeco que me acaban de regalar, muy bonito, muy lindo, en donde dicen que yo varias veces he dicho que ahora sí me voy a retirar. Yo creo que ahora es justo y necesario que yo lo haga, pero no voy a retirarme, no es retiro el poder trabajar. Yo tengo mi equipo de bibliotecaria y siempre tengo alguien que está conmigo y yo en particular creo que le debo a todo lo que, al esfuerzo de toda la vida,
el rescate de ese pensamiento para poderlo volcar en una publicación, varias publicaciones posiblemente. Ya no me va a alcanzar el tiempo porque yo creo que ya esto va a estar contra las leyes de la vida, pero lo que alcance a escribir Pues sí la lo voy a hacer. vemos llena de vida, lúcida. Quiero agradecerle por acompañarnos esta noche en Focos, felicitarla por estos 96 años tan bien llevados y además con muchísimos salvadoreños y latinoamericanos agradecerle por su vida. Muchísimas gracias, le agradezco mucho y ya sabe que yo siempre voy a estar dispuesta a transmitir mientras pueda lo que pueda servir a la población salvadoreña porque me debo a ella y gozo entregándome a ella. Gracias por toda su contribución, ha sido un gusto tenerla acá y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. No nos cambie, hay más contenidos en Focos.